Día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Muy importante que tú y yo sepamos que el que la vino a hablar es Dios, que no es una doctrina de hombre, una doctrina humana. No. Es Dios. Es Dios quien la vino a hablar. ¿A quién se la vino a hablar? Mira, nada más y nada menos que a vosotros, su pueblo amado. La amada Madre Iglesia del Señor. Hoy el Señor nos va a hablar de la construcción del verdadero tercer templo. La construcción del verdadero tercer templo. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel, el ministro Carlos Daniel y el ministro Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Brillando aún más que el sol. Cuando brille más que el sol, trate la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Mira cosas por mi que Dios te vino a hablar. ¿Quién me vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios. El cuarto, está fiel. El quinto, respetará. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará fruto de tu mundo. El décimo, no codiciará tu casa de tu padre. Muchas gracias, comité. Le presento al gran ministro Carlos Daniel. Amén. Abba Padre. Feliz día, madre. Feliz día. ¿Cómo te está la amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu se completa. La dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Vea cosas conmigo que yo te vino a hablar. Voy a hablar Colosenses 35. Que como en ti un 15 recibirán el que comete porque no es el recibimiento del presente gran ministro y muy bien. Amén. Abba Padre. Adelante, bendecido. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la hermosa amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilles más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Vaya cosas por mi voz que me dio tiempo a hablar. Hoy voy a hablarle de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Y con ustedes, hoy le presento al gran ministro Miguel Eloy López. Amén. Abba Padre. Muy importante, los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. La construcción del tercer templo. El primer templo se le dieron las directrices a Moisés, pero no lo construyó Moisés, sino que se le pasó a David. Pero David no pudo construir el primer templo por lo que había hecho en contra de Uría y su familia. Estos planos llegaron a Salomón y Salomón construyó el primer templo. Luego el templo fue destruido y fue levantado nuevamente. Pero luego vino el Señor, Cristo bendito, y dejó por escrito que en ese templo construido por Salomón y reparado después, no iba a quedar piedra sobre piedra de él, y que iba a ser destruido.
pero que Él al tercer día levantaría el templo de Dios. Estaba hablando Cristo de las piedras, estaba hablando del cemento, estaba hablando de la construcción material, en ninguna manera. Cristo hablaba de dónde mora la presencia de Dios, cómo se manifiesta Dios en su pueblo. Por eso Él es el ejemplo y el primero, el primogénito de Dios. Cristo, Señor nuestro, demostró que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y aunque fue destruida su carne, aunque fue traspasada por lanza, y aunque fue clavada en la cruz, Cristo demostró que Él no era la carne, sino el espíritu que estaba dentro de esa carne y que permanece para siempre. Por eso, muchos deben hoy comprender que era necesaria la muerte del Cristo y estar confirmada la muerte del testador. Se puede dar inicio al abrir el Nuevo Testamento. ¿Ven? Para que los herederos puedan tener la satisfacción de poder recibir la herencia prometida. En este caso es la vida eterna. La vida eterna fue lo que Dios prometió y es lo que se obtiene por medio de la fe que es en Cristo, Señor nuestro. Queridos hermanos, alabemos y demos honra al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, dando gracias a Dios por su existencia, por el Padre que se manifestó por los profetas, dando gracias a Dios por el Hijo que se manifestó en su presencia en el cuerpo de Cristo y dando gracias a Dios ahora por el Espíritu Santo que mora en vosotros, según Gálatas 4:6. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, con los que recibo por la palabra de Dios reunirme con ellos en el tiempo señalado por el Padre y compartir con ellos la mesa. Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales. Recordemos que no debemos dejarnos engañar. No hay más profetas sino hasta Juan el Bautista, como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, que desde Abraham hasta Juan el Bautista es el último de los profetas, porque la ley y los profetas estuvieron hasta Juan. Demos gracias también al Señor nuestro Dios por el cuerpo de Cristo, que se entregó como un cordero al matadero para el cumplimiento racional de aquel culto voluntario, para presentarse como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, como un culto racional. Y se presentó para el perdón de nuestros pecados, hecho una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado, como lo hizo Cristo con nosotros, su pueblo amado. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque estos 14 apóstoles entregaron su vida para que el poder y la gloria de Dios por la palabra de Dios se manifieste hasta el día de hoy. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de la Biblia que no se pueden olvidar: Noé, Job y Daniel. Noé mantuvo su humildad para obedecer a Dios en todo. Job mantuvo su integridad diciendo: si recibimos de Dios todo el bien, no vamos a recibir de Dios también el mal. Y poderoso es Dios para hacernos vivificar nuevamente. Por eso la integridad de Job hay que mantenerla en nuestra mente y en nuestros corazones en los momentos más difíciles. Demos gracias también al Señor nuestro Dios por Daniel, porque la fe que mantuvo Daniel la mantuvo aún hasta siendo señalado para ver muerte. Y no dudó en decir
que solo al único Dios invisible e inmortal, el que no posee ni mora en estatuas creadas por manos de hombre, es al único Dios que él iba a adorar y a venerar para siempre. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, ese Espíritu que Dios ha enviado a nuestros corazones de parte de su Hijo amado Cristo bendito, para que imitando a Cristo su fe, seamos imagen y semejanza de Dios. Doy gracias a Dios por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Gracias, amado Dios, por su amor y por su don inefable. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, amén, lo recibo. La construcción del tercer templo. Queridos hermanos, ¿cuánto se gasta en cosas tan vanas y sin provecho? ¿Acaso no oyen que la palabra de Dios tiene todavía los ojos y tienen todavía los ojos tapados con escamas? ¿No han oído bien la palabra de Dios? En caso de que así sea, oyen el nombre de Cristo y para la gloria de Dios recuperan la vista. Recibo que hoy las escamas de sus ojos son quitadas y el Señor nuestro Dios les da la consolación del Espíritu para comprender toda su verdad. Dios no mora en templos creados por manos humanas. Se ocupan muchos, aún los llamados pastores, en recibir diezmos para hacer construcciones vanas y sin provecho. Cosas por las cuales llegan aún contiendas y disputas interminables. Aún los que llaman ahora los testigos de Jehová también lo han hecho. Te prestan para construir el salón, pero el salón, aunque lo pagues, no es tuyo. Le pertenece a la congregación y eso es lo que se está discutiendo en Noruega. Recuerden que Noruega es muy importante en las cosas del Señor, porque visiones hemos tenido nosotros antes que acontezcan todas estas cosas con Noruega, y las cosas que han acontecido con Noruega, pues nos da testimonio que Dios la tiene en sus planes. Dios no mora en templos creados por manos humanas, según el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 30. No mora en templos creados por manos humanas. El amado apóstol Pablo, diga Pablo, es el apóstol de los gentiles. El amado apóstol Pablo nos dice que nos presenta al único Dios verdadero, el Dios inmortal, invisible, que no mora en templos creados por manos humanas, que prefijó el tiempo de los hombres, o sea, cuando nace, cuando muere, y el lugar de su existencia, si está aquí o si está allá. Es Dios quien ha hecho todas estas cosas. Dios, cuando mandó a hacer un templo semejante a lo que está en los cielos, para que fuese casa de oración, no lo honraron como casa de oración, sino que lo tomaron como cueva de ladrones, según el libro histórico de Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El Señor entró en aquel lugar que se consideraba santo para el Señor, pero de allí salió por cuanto no era ese lugar digno del Dios viviente, para que se cumpliera lo que está escrito en Génesis capítulo 49, desde el versículo 1 hasta el 8. Entendamos que Rubén no iba a ser más el principal según lo que la bendición que le dio su padre Jacob, pero Simeón y Leví
tampoco iban a tener la primogenitura, porque eran armas de iniquidad. Y el mismo Dios, por la boca de Jacob, le dijo: en su congregación no se junte con ellos mi alma, que es su cuerpo, ni mi espíritu se junte con ellos, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando Cristo, Dios manifestado en carne, se presentó a los levitas, a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y cuando él quiso estar en la congregación y poder decirles: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, y que ellos lo comprendieran, querían matarle. Y tenía que salir huyendo de aquel lugar para que se cumpliera lo que está escrito en Génesis capítulo 49 del 1 al 8, que en su congregación no entre su alma, que es su cuerpo, y su espíritu no se juntase con ellos. Así se cumplió esta escritura. Silo, el Mesías, que hoy se encuentra entre nosotros como el Cristo, se manifestó en él el Dios viviente. Y no pudo estar con ellos en su manifestación. Así que se apartó de ellos. Le mataron. Y el Espíritu Santo de Dios escogió a Pablo para que llevase a los gentiles la buena nueva de salvación. Pues nosotros los gentiles somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa que le fue hecha a nuestro padre ancestral Abraham. Como está escrito también en el libro histórico de Lucas capítulo 13 versículo 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. De nosotros los gentiles llega la salvación. Porque el Señor escogió a Pablo, apóstol de los gentiles, para llevar las buenas nuevas de salvación aún a los reyes hasta los hijos de Israel. Para que salió desde Israel hasta todo Sudamérica, y luego también de Sudamérica se devuelve también aún a Israel la salvación. Por eso, como está escrito en el libro histórico de Lucas 13:35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Estoy hablando del templo en Israel. Y os digo que no me veréis hasta que llegue aquel tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el Señor hoy viene en sus benditos, aún hasta los hijos de Israel. Hoy no pierdas tu tiempo, pues en el templo hecho de piedra no queda piedra sobre piedra, como lo dijo el Señor. Como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 27, 50 y 51. Entonces el Señor, habiendo hablado otra vez, exclamó a gran voz, exhaló el Espíritu. En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Todo fue consumado y Cristo fue llevado al sepulcro. Hubo luto, llanto fuerte por 3 días, hasta que Dios levantó su espíritu que reposaba en el sepulcro el 7º día. Y se levantó el primer día de la semana. Y al 7º se le apareció nuevamente a los discípulos, dando a entender que Dios levantaba un nuevo templo, donde el Espíritu de Dios moraba para la eternidad. Cuando los apóstoles en Pentecostés recibieron el hablar en lengua materna, recibieron en hablar en su idioma materno, por el Espíritu Santo de Dios,
da a entender que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, como está escrito en Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. En Gálatas 4:6 el amado apóstol Pablo escribe que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, este es el Espíritu Santo, a vuestros corazones, el cual hoy clama, Abba Padre. ¿Cómo clama? Por esto Dios escogió a Pablo, apóstol de los gentiles, para dar a conocer las buenas nuevas del cumplimiento del nuevo pacto, y está establecido sobre mejores promesas, cumpliendo lo dicho por el profeta Jeremías capítulo 31. Es Pablo, el apóstol, que trae las buenas nuevas, que no son solo para los gentiles, sino para los reyes y aún para los hijos de Israel. Pues su padre no pudieron reconocer a Dios cuando se presentó como Dios, ni le dieron gracia. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, que nos ha hecho tanto a gentiles como judíos herederos de Dios y coherederos con Cristo de esta promesa. Recordemos que está escrito que no solamente el que nace en Israel es judío, sino todo aquel que cumple los 10 mandamientos de Dios es judío. Y preguntarán, ¿cuál es promesa? La promesa del Espíritu Santo, pues la resurrección y la vida eterna. O sea, que tú no eres la carne, muy bella por cierto, pero no somos la carne, somos el Espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de cada uno de nosotros y que por él vivimos y nos movemos. ¿Quién busca ya? Ok, perfecto. Y preguntarán, ¿cuál es promesa? La promesa del Espíritu Santo, pues la resurrección de la vida eterna. Como está escrito en Gálatas 4:6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora bien, ya no hay necesidad de cada uno presentar una ofrenda por el pecado, como lo hacían a los sumos sacerdotes bajo la ley de Moisés. Pues habiendo cambio de sacerdocio, necesariamente también es que haya cambio de ley. Y ahora cambió del sacerdocio levítico, que es por la ley de Moisés, al sacerdocio de el sumo sacerdote Cristo, según el orden de Melquisedec. Y este Cristo hizo una ofrenda de sí mismo para siempre, para quitar de en medio el pecado. Así que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para el perdón de pecados, como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Hay aquí algún pecador? En ninguna manera. Porque hoy Cristo se ha relacionado con nosotros sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Como está escrito en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para nosotros el pacto de letra, el pacto de Moisés, el pacto antiguo quedó abolido. Estamos en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios en vosotros. Es Pablo, el apóstol de gracia, quien nos muestra a Cristo y a este resucitado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque Cristo ya está entre nosotros y su aparición es evidente. Donde hayan dos personas o más en el nombre del Señor, el Señor estará ahí.
¿Estará el Señor hoy aquí entre nosotros? ¿Está hoy el Señor entre nosotros? ¿Y cómo puedo yo entonces esperar a aquel que ya está? Como está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 11. ¿Quién nos salvó? ¿Quién es este? Cristo. Y nos llamó con llamamiento santo, porque para eso nos llamó, para santificarnos, para que seamos transformados del mal al bien. Esa es la gran bendición. No conforme a nuestras obras, no por los ayunos que pudimos ver hechos según la ley de Moisés o nada de eso, eso quedó en el pasado, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo bendito antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición, se ha aparecido Cristo entre nosotros, de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Este Evangelio me dice que yo soy inmortal, que yo no soy la carne, que soy el Espíritu justo hecho perfecto que está dentro de esta carne, que no muere, que este Espíritu regresa a Dios que lo dio, que este cuerpo simplemente es el templo que Dios formó para que el Espíritu Santo de Dios morase en él, del cual, entonces dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador. Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Hoy debe decir Israel y al mundo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted es un bendito de Dios, usted es una bendita de Dios. Bendito usted que viene en el nombre del Señor. Y el que viene en el nombre del Señor viene para salvación. Porque como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hoy Cristo está salvando en vosotros, pues yo soy miembro del cuerpo de Cristo y la amada, como está escrito en Romanos 12, 4 y 5. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo y la amada, como está escrito en 1 Corintios 3, 16 y 17. Pues yo soy el Espíritu Santo que está en mí y la amada, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo lo recibo. Por eso recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que Dios se glorifica en este día en vosotros y que sana vuestros cuerpos. Como está escrito en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió, no se vino solo, Dios lo envió, el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por demostrarme que yo soy el tercer templo y la amada. Así que el arca que estaba en el segundo templo hoy está en vuestros corazones. ¿Y cómo es esto? Resulta que dentro del arca está el maná, que es la palabra de Dios en Cristo, el verdadero maná. Dentro del arca está la vara de Aarón que reverdeció, que representa la resurrección de los muertos. Y en el arca están las 10 leyes o los 10 mandamientos de la ley de Dios. La unción, el aceite de la unción con que nosotros hemos sido ungidos es la palabra del Dios Todopoderoso y Eterno. Esa arca hoy está en nuestro corazón, protegida
por nuestro tórax, por nuestras costillas, está el arca dentro del templo. Dentro de esa arca está la vara de Aarón que reverdeció, o sea, la resurrección de los muertos, la fe en la resurrección de los muertos. Los 10 mandamientos que Dios ha mandado a nosotros, esta hermosa, amada Madre Iglesia, a cumplir. Está la unción del aceite y el verdadero maná, que es la verdadera palabra de Dios. Sin los 10 mandamientos, nadie, ninguno, no se lo crea. No se deje engañar por ningún pastor, ministro, por incompetente, por ningún anciano, Miren, no se deje engañar. La persona que no tenga en su corazón los 10 mandamientos de Dios para obrar por ellos, no entra en el reino de los cielos. No va a entrar. El Señor se lo dijo claramente al joven rico. Señor, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Cumple los 10 mandamientos. Y hace práctica de generosidad. Da de lo que tiene. Porque de tales sacrificios se agrada al Señor, según Hebreos capítulo 13, versículos 16 y 17. Obedeced a vuestros ministros, porque ellos velan por vuestras almas, por vuestros cuerpos, como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Queridos hermanos, vosotros sois el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios 3, 16 y 17. Y Dios nos recibe como hijos e hijas. Por esto clamamos hoy, Abba Padre, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Más bienaventurado es dar que recibir. Aquí está la ofrenda para Dios, el Señor nuestro, y la amada Madre Iglesia. Y como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue a vuestros hogares no se reciban ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Miguel. Con los frutos de mis labios hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios vivo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana.
Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamando al pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, te presenté lo que digo, yo soy tu gran amigo, no lo dudes por favor. Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, Una boca de gracia. mucha alegría, y arriba, para papá. Ay, arriba y arriba, Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. yo sí soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios. Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado, el Padre del remanente.
Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, a que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Ay, qué día. Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños. Unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial. Y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Felicidad, bendecidos. Te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos. Del Señor. Y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo ser. Para ti, para cantarte, hermanita. Pam, pam. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Bendecida Oriana, cumpleaños feliz. Pa, 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 para, Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños. Unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial. Y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Para felicidad, bendecido. Te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Y aquí nos tienes Hoy en un mismo sentir, para cantarte, hermanito, tu cumpleaños feliz. Pam, pam. cumpleaños feliz Te deseamos a ti. cumpleaños bendecido, Nerio. Cumpleaños feliz. Cada padre, amada
Amada, los amo Padre. mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recibo que por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Amén, lo Recibo que Dios recibimos. abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros bendición hasta que sobreabunde. Son Amén, lo recibo. bendecidos con toda bendición. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, limpios de todo pecado. Mira, perfectos en Cristo, Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto Amén. clamo a Abba Padre y doy gracias a Dios Amén. por considerarnos ser su templo. Saludo, amada Madre Gracias y paz. Iglesia. Ángeles con todos ustedes, amadas. Ecuador.